Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Cristiano Cotidiano. Hemos perdido un integrante. Sí. Bueno, ¿dónde está? No sabemos dónde está. Por culpa de su esposa, Sí. que lo dejó solo en su casa, Sí. cuidando a los niños, como un buen padre. Vamos a hacer un minuto de silencio. Cosa Pero que no. deberías estar haciendo tú también, Sí, papá. porque tú estás acá. Pero es que yo no soy machista, entonces mi esposa también comparte casa. ¿Cómo? No, una que No, Oye, al revés, po. Oye, déjame darte vuelta de tortilla, viejo. Nada que ¿Viste? ver, po, viejo. Nada que ver. No, lo que pasa es que yo lo hago siempre, entonces yo también comparto esa labor maternal con... Muy bien. ¿Dais pecho? Le doy el rol. Hay pecho. Yo le doy, Le dais le pecho. doy- le doy el rol. Le doy el rol a mi esposa que se merece. También así de esa trabajar. parte, ¿no? Entonces mi esposa se merece también estar haciendo ese rol, así que yo se lo doy Muy bien. con amor. ¿Pero cómo están? Bien. También. Bien, bien. Pero, oye, pero hagamos un minuto de silencio por el No, compañero. sí. El compañero caído. El compañero. No, sí. Don. Puede llegar, ¿ah? Puede llegar. Puede que llegue. Puede que llegue. Un error de continuidad del No, capítulo ahí. De repente va a aparecer. Puede que va a a aparecer mitad, puede que a cuatro- mitad de capítulo aparezca aquí. Sí. La IA. No, pero O puede haberse quedado dormido ya. no. y yo de ahí creo ya que no sale. Ya renunció al, Ya, sí. al hecho de venir, pero, Séptimo sello. Ya de ahí no sale de esa pero bueno. nebulosa. ¿Y ustedes cómo están? Excelente, po. Excelente. Aquí una semana más. Partimos la No, semana. no, no, no. Partimos la semana muy bien. ¿Cómo partimos la semana, Con Mario? un buen asado, viejo. Con una asadita. Con un Oye, buen asado. para que no llorís que no te Muchas invitamos, yo te invité. No, me Sí. siento ¿Viste? honrado. Este- Me siento honrado Y porque- casi no le escribiera temprano y Me no leía el siento mensaje. bien. Más encima, Se hace soy de llorón rogar. y te hacís de Se rogar. hace de rogar más encima, así. Mira, me siento honrado porque dejaron el machismo y vieron ¿Y qué soy mujer? ¿Qué, boludo? Me invitaban a. Oye, bien, viejito. Todo bueno. Oye, buena carne. Extraordinario. El Ah, bueno, holocausto estuvo bueno el estaba aceito. Está bueno. Está bueno el Fue un horario. asado que salió de un día A para la, otro. sí. a la luz de la luna y las estrellas. Sí o no, estuvo bueno. Sí. No, estuvo Bueno. buena la Así que buena forma de partir la semana, ¿viste? Fui a la playa con mi familia. Pero. no queríais pasar tiempo a solas con tus No, es que mira, pasa que. demasiado compromiso. No, No pasa que- estamos, a veces no, no se puede. no estamos Yo- para eso, para salir los dos solos. Yo soy una persona poco romántico. Poco romántico. Sí, poco romántico en algunas situaciones. Ya. En ese Entonces, contexto. en ese contexto de así, sí, poco romántico. Entonces, mi esposa así como que dijo, ya vamos entonces, vamos a la playa. Resignada que ya no le No, había pero pasa que romance. Champa la mi playa. esposa Yo era creo un- que sí, la claro, peor decisión. sí. Sí. No, sé que estaba bueno, pero me dijo, hoy podríamos ir toda la playa el sábado, creo que era, ¿cierto? El sábado y ya, y yo no quería ir en verdad, porque igual dije, va a estar lleno, así, tenía pocas ganas de ir a la playa, Tu batería social estaba descargada. pero después el señor igual me pescó. Está bien. Dije, no puede ser, tengo que ir. Así que fui a la playa. No, y la pasé súper bien y me bañé en la playa. Me sentí en familia, dijo. Me ¿no? sentí en familia. Sí. No la pasé bien. Me bañé. ¿Y tú, Pato, nunca hiciste? Yo no hice. Yo vi una peliculita en la casa con mi esposita. ¿Cuál? Pero de tempranito tenía que repartir muchos de sus pedidos. Ella hace frutillas con chocolate, arreglo floral. ¿Con y- cera? No con cera. No con cera, Ah, de muy verdad. bien. Entonces, de las 6 de la Con mañana. engrudo. Con engrudo. De las 6 de la mañana que estaba repartiendo cositas a sin de empate. ¿Y tú no le ayudas a eso? Sí, pues yo a repartir. Pues. Ah. Yo me levanté temprano Eh. a ayudar a repartir De Uber. todas las Tú cosas. fuiste Uber de, el sábado. de repartidor. Exacto. ¿Y cuánto le cobraste? No, barato. A Luca el flete. No, no, 40 lucas el día. Dos lucas, no, 2 lucas. Machista. Eso, y bueno. después, igual, hartas cositas y después no, en la casita nomás, pioleín. Yo fui a almorzar con mi esposa al Huentelauquén. Ah, chatinaria. Más difícil encontrar estacionamiento, Sí, sí, pero Oye, el esposo te decía que era una mala decisión porque vino la había eso. noticia. Poquísimo estacionamiento ya. Horrible en la playa, así, colas de gente esperando para entrar a un restaurante. Estaba brígida. eso, y después en la noche salí con el Con el joven que no está aquí. susodicho y su esposa, y obviamente mi esposa, salimos los cuatro. Y estuvo bueno. Parejas de dos. Fuimos a Dejado. un local allá arriba. Al kamikaze. Fuimos a bailar. Al No, Invictus. no, Fuimos al Invictus. Fue una noche. Una tertulia. Una buena jornada. sí.
Yo con los años he tenido que aprender de verdad Ser más... Controlar. Sí, pues, no, a ser más amoroso, a tener tiempos ¿Cómo se de... dice? Sí, como a... Amoroso no es la palabra. Romántico. Eso, más Más romántico, más romántico. Como Para, Douglas. para esas fechas. Pues, Como para eso, Douglas. como esa- Para todo eso y mucho más existe el revanzado, tío. Sí. Ah, no, sí. Y Douglas, pues. Y Douglas, viejo. Sigo romántico como Sigo Yo Douglas, soy como pues, fome weón. para las celebraciones, así como que a mí no me gusta mucho... No me digas. Sí, como para, Uy, no me he dado cuenta. como para los cumpleaños. Pero sí, que el nada. problema tuyo es que no te acordáis de la fecha tampoco. Como que no, Ay, espérate. no llego a eso. ¿Cuándo estás de aniversario? No, salgamos de ahí. ¿Tú cuándo estás de aniversario, matrimonio? El 15 de enero. Oh, la fecha mala, weón. ¿Cómo te casé en enero? Sí, viejo, ¿no? Verano, calor. Veranito, calor. de vacaciones. Hoy estamos Ya, de... Cortemos y empezamos. ¿Por qué? 15. No, sí, qué sí, desgraciado. No, No lo voy a editar, no, eso, no, está ¿Y bien. qué fecha es? Todo lo distinto. El 10. No. El 10 de enero. Ah, pero Pregúntale. no, ahí no va. No, el 9 por el civil y el 10 por la iglesia. Ah, muy bien. Muy bien. Mira, hiciste el combo. Sí, como Al tiro. corresponde. Al tiro. Yo he conocido casos de gente que se casó por el civil como un mes antes, pues, viejo. Sí. Un Yo mes no me antes de quemo, casarse viejo. por el... Yo me por casé el- como 15 años antes por el civil. Ah, de veras, tú ya hay poco casado por Ah, la pero iglesia. uno te aguantaste. No. No te no. aguantaste 15 años. Tú estás casado por la ley de la carne nomás. La ley de la carne nomás, viejo. La ley carnal. Sí. Lo importante es siempre, como nosotros, esposos, darle el rol que corresponde a nuestras esposas, a la mujer, en el hogar, en la vida, en la familia, en el matrimonio, en la cotidianidad. Vamos a hablar sobre eso hoy día. ¿Sí? ¿De eso Sí. vamos a hablar? ¿Sobre Sí, el vamos a hablar amor? un poquito de... No. Sobre... Mario, Yo creo que es algo que se... nuestro público ¿Sí? quiere decirte algo. No. Tenemos personas que han escrito a nuestras redes sociales, para que ustedes sepan, gente que ha escrito en nuestras redes y quieren saber, Mario, ¿por qué eres tan machista? ¿Por qué estás más chico? Chava. ¿Por qué eres tan machista? Yo no soy machista. No eres machista, dile a tu público, ahí te está mirando. Yo no soy machista. Desmiente todo lo que dicen. Yo Que- no soy machista. Que Jenny Esther lo desmienta. No desmienta. Dicen las malas No, lenguas. yo Pero, sí- escúchame, tú después lo voy a desmentir. Dicen las malas lenguas que tú llegás a tu casa y si no hay comida, te vas. Eso dicen las malas lenguas. ¿Qué hay de cierto con eso? Sí, era cierto. No ahora. No ahora. Que si no estaba pero, hecha en la cama, pero sí te iba a la casa. en alguna época de mi vida, así era. Eres machista. Sí. Machista O sea, pasado. yo en el momento pensé que no, pero sí, sí, habían cosas como... A ver, ¿cuál era el tema? Yo nunca, o sea, como que actuaba pensando como, no, ¿sabes qué? Estas cosas son Tiene que de ser la mujeres y de la vida... No, pero para mí algunas cosas como que yo decía, tienen que ser así nomás, ¿cachai? Sí. Así como yo trabajo, como yo estoy fuera de la casa, Te corresponde. le corresponde a mi esposa hacer todo lo que está en la casa. Es obvio, ¿cachai? Eso es lo que yo decía. Ahora, puede que sea algo así, ¿cachai? En un acuerdo, yo pienso, el hombre trabaja, la mujer está en la Claro, casa claro. y entonces van, ¿Qué pasa van compartiendo eso. la mayoría de los matrimonios. Claro. Es natural. Que yo era como siempre pasó en mi casa, porque por ejemplo en mi casa mi mamá no No trabaja. trabajó O sea, fuera de no la casa. trabaja, o sea. Sí, pues no trabajó fuera de la casa. Entonces yo siempre vi a mi mamá como Dueña la de- dueña de casa, ¿cachai? Ahora, nunca vi a mi papá haciendo lo que yo hacía. Eso es, ¿Y ¿Y dónde de la dónde lo metí? sacaste eso? Basura. no sé, viejo. Es que ese es el problema, po. Porque mi papá era así, no, era bien en la que ayudaba en la casa y todo. Pero- Sé que yo creo que a tu papá yo lo tengo que haber visto una Pero- vez en mi vida. sí, pero Y siempre cuando te escucho hablar de él, como que me parece un hombre como recorrecto, así. Como o sea, súper- por lo menos yo es lo que yo veía en la casa, pues, ¿cachai? No, mi papá no me ayudaba en la casa, si tenía que ayudar a mi mamá y todo. Sí, tenía cosas como por temas laborales, no, por ejemplo, nunca iba a reuniones del colegio, cosas del colegio, sí, era muy poco. Pero en la casa bien. Pero yo no, pues, ¿cachai? Yo me casé a los 19, entonces, ¿qué hacía yo? Por ejemplo, yo llegaba un día, porque estaba en la universidad en ese tiempo, entonces yo llegaba a la casa de la universidad o del trabajo,
Entonces, obviamente, mi esposa igual con 19 años, muy joven, ¿cachai? En la inmadurez y todo el tema, Lolita, claro. Lolita. Entonces yo de repente llegaba y veía, ejemplo, que la cama no estaba hecha, o que el almuerzo no estaba hecho. Entonces yo entraba así y veía que estaba medio desordenada la casa, no me gustaba eso. Charchazo. No, 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 me iba. ¡Párate! Así, agarraba la puerta así y me iba. Me iba así y ¿Pero te ibas normalmente... por eso o era como la excusa para hacer otra cosa? No, me iba por eso, porque no me gustaba así. Te Pa' enojaba mí- y te enojaba. Claro, me daba rabia. ¿Y tu ¿cachai? esposa qué decía? Nada. Así como que me miraba nomás y... Ya sabía que iba a ya pasar sabía eso. que iba a pasar, Y te ¿cachai? ibas Entonces, echando así, esto no es. no. Así como ya me cerró la puerta, me subí al auto y me iba a la casa de mi mamá. Lo hacía a Qué propósito, bonito, para que te qué fue. bonito. Entonces me iba, y ahí almorzaba y lo más fome es que después mi esposa preparaba el almuerzo y todo, y yo ya había almorzado donde mi mamá. ¿Y almorzaste 2 veces? No, después no almorzaba, ¿cachai? Así como que dejaba el Vale. almuerzo ahí. Le rechazaba y lo que te ha hecho con tanto Claro. amor y cariño. ¿Cachai? Entonces, y así en muchas cosas, pues, pocas veces podía ayudar yo en cosas de la casa, con los niños, ¿cachai? Así como, igual mi esposa, yo no me acuerdo de muchas cosas que yo hacía, ¿cachai? Como que hay hartas cosas que yo había borrado de mi mente. Así como que hartas cosas como que no me acordaba. Pero Y- la señora nunca se olvida. Ay, entonces con mi esposa de repente estábamos conversando y dice, Mario, tú no te acordás. Y entonces, ¿sabes qué? Ese me daba pena, me da como vergüenza así. Y decía, ¿Te "Oh, acordás? pero yo cómo podía ser así. Tan desgraciado. Sí, tan desgraciado, así como tan... El basura para Pero, grande. ¿y tú sentí o creí que el como acercarte a Dios te ayudó a cambiar eso? ¿O cómo cambió después? ¿Por qué cambió? O sea, yo creo que hay un poco de todo. De que uno también, obviamente, en ciertas áreas uno va madurando en algunas cosas. ¿Cachai? ¿Por qué? Porque obviamente yo venía como como yo siempre le he contado muchas veces, de una casa donde a mí me hacían dejaban hacer nada. todo, yo no hacía nada, po, todo, nada me hacía en mi casa. Entonces, yo pensaba que yo al casarme también tenía que hacer lo mismo. Pero claro, después yo cuando yo de verdad ya tuve un encuentro con el Señor de verdad, porque estoy diciendo que fue el 2021, que fue ya cuando me casé por la iglesia y todo. Ahí recién mi vida sí ya cambió más, en el sentido de yo también sentir que y sabí que muchas veces tenía esas discusiones con mi esposa, ¿cachai? Así como muy de muy, yo creo que era así, ¿cachai? Yo trabajo, tú estás en la casa. Como tú no trabajáis, tú tenés que tener todas las cosas hechas en la casa. Y la casa tiene que estar impecable. Porque el hombre hace esto y la mujer hace esto otro, pues sí, obvio. Po. ¿Cachai? Y yo mantenía mi pensamiento así. Po. Entonces no era como dicen, no tiene nada de malo. Entonces nunca así como, no, las mujeres son hechas para esto y los hombres. No, po, ¿cachai? Porque porque hay personas que obviamente van a ese lado y así, po, ¿cachai? Lo creen así, po. No, pues las mujeres son para esto y para esto. No, yo no lo hacía como consciente de eso. Pero al final era un acto machista. Sí, pues yo he conocido personas adultas que ven a, no sé, pues, hijos de amigos, hombres, no sé, 10 años, 12 años, y el niño estaba riendo una escoba y es como que, oye, no, quítale eso porque Claro, es una ¿cachai? mujer. Esas cosas yo ¿Cómo? nunca pensé eso, ¿cachai? Nunca pensé así como, oye, no, porque yo en mi casa sí veía a mi papá lavando la loza, sí Claro. veía a mi papá barriendo, entonces nunca dije así, oye, un hombre no puede hacer esto, no. Pero al final uno entiende que al final esas actitudes no son correctas, porque al final termina siendo uno algo... Igual es loco porque esa creencia, sí, una creencia como popular del tema del machismo en Chile, como que viene de una generación anterior a la nuestra. Como que nuestra generación, o sea, culturalmente en nuestro país se decía eso, pues, como que las mismas mujeres eran criadas de esa manera, entonces como Sí, que porque tampoco dejaban que sus hijos hicieran cosas porque ellas fueron criadas así, pues, ¿cachai? Sí, Pero como que no viene de nuestra generación, es de la generación anterior. Y es raro que haya mermado así en ti. Porque igual, o sea, llevándolo como al punto que queríamos hablar, igual dentro de la iglesia uno podría pensar que dentro de la iglesia eso no... no ocurre. O sea, más que dentro de la iglesia, que los miembros de la iglesia
tengan ese pensamiento o actúen de esa forma como más... O sea, Eh. no pasa, en la iglesia no pasa eso. ¿Qué En la cosa? iglesia No hay machismo. No, no. No, No creo. No, pero es un tema que igual, porque yo le decía al Mario recién, que hay cosas como que se normalizan mucho, cosas que uno ve de repente en personas aún dentro de la iglesia, partiendo porque hay lugares donde la mujer no tiene, Ni voz ni voto. sí, po, un Se agarran de lugar. ese O versículo. no, tiene como, no tiene como un papel así como No, o sea, hay preponderante dentro de la lugares que congregación, po. abiertamente las mujeres no pueden predicar, no pueden... Se agarran de ese versículo. hablar. La mujer cae en la congregación. Sí, po, Está entonces... bien, déjate. Yo voy a hacer lo que quiera. Entonces uno ve como que hay lugares donde todavía existe esa estructura dentro de la iglesia, como que la mujer no existe, po. Como que todo es solo el pastor y no existe nadie más. Entonces eso igual uno, por lo menos nosotros lo entendemos de otra forma y iglesia que yo conozco hay más mujeres que hombres igual, pues entonces ¿cómo no le dar un lugar a la mujer? O sea, es un pensamiento súper como... Mucha, no quiero decir ni una palabra. No, pero es que es como Pero- menoscabar también Sí, po. como las capacidades de... Sí, sí, es como de un la pensamiento mujer, ¿cachai? bien Porque así como- retrógrado se podría decir, pero no sé, pues uno en la práctica ve, porque claro, uno lleva al machismo, no sé, porque el hombre le pega de repente Claro, a la mujer, como cosas extremas. o Eso es lo abuso. que decía yo recién, Es como como, extremista. sí, así, pues ¿no? ahí tú decís, ay, el hombre es machista, sí. Claro. Pero hay cosas que tampoco están bien, igual es machismo, por ejemplo, no sé, pues cuando No puede de repente predicar. uno ve que el hombre, la mujer nunca ve un peso de lo que el hombre gana, lo que trabaja, no saben que gasta la plata, no saben Ah. nada. Eso tampoco está bien, pues, o sea, y yo conozco casos así, pues. Hay gente que normaliza muchas cosas que no están bien pues, dentro de la iglesia, pues. Entonces igual es... Es un método de Como- violencia. Sí, pues, porque, no sé, pues, uno esperaría ya, la gente que no conoce del Señor ya no entiende muchas cosas o la forma de actuar es como los criaron y no conocen nada más. Pero uno que conoce de Dios, conoce la Biblia, la palabra habla muchas cosas con respecto a la mujer y cómo es el rol de ella dentro del hogar, dentro del matrimonio. Y en ningún lugar habla de que el hombre es superior por sobre la mujer y uno lo ve como en el ¿cómo se puede decir? Como en las cosas prácticas que Sí, pasa todavía. Y eso uno también tiene que erradicarlo de la iglesia. O sea, yo no concibo una iglesia donde partiendo, no sé, pues del pastor para abajo haya pensamientos o actitudes machistas porque al final eso no es bíblico. Y hay lugares que sí sucede, pues, o sea, no sé, pues, o sea, uno no va a dar ejemplos de personas así Sí. específicas, pero sí hay muchas cosas que uno dice, pero, porque por ejemplo, mira, hay una cosa que yo siento que la gente como cristiano se ha normalizado mucho, que es el hecho de que si tú te casas siendo cristiano, tienes que aguantar todas las cosas y nunca va a haber una chance ni el pensar así como, ya, yo no sigo con esta persona porque somos cristianos y el matrimonio es para toda la vida y por eso me trate como me trate mi esposo, yo me tengo que aguantar. Sí. Porque la mujer tiene que aguantarnos. Sí, No, y viceversa también. Y es porque ese Sí, pero pensamiento, pasa pues, el como- porcentaje mayoritario. Sí, pasa... En un porcentaje menor pasa, Sí. pero pasa. ¿Cachai? Sí. También está mal. Sí. Pero Sí. generalmente la gente dentro de la iglesia no piensa en el hecho de si las cosas no andan bien, el separarse. O sea, obviamente uno como cristiano, uno nunca quiere llegar a ese punto. Uno hace todo el esfuerzo siempre cuando, no sé, uno que trabaja con personas y ayuda, trata de ayudar a la gente. Uno trata de agotar todas las instancias para que las personas se restauren, para que el matrimonio Para que se restaure la familia. resulte sí. para... Porque una de las cosas que uno como cristiano quizás puede hacer más que la gente que no conoce a Dios es perdonar. Y uno siempre lleva a las personas a que se arrepientan, a que pidan perdón, a que puedan de alguna forma ir restaurándose. Pero también uno tiene que ser como consciente que si no hay vuelta atrás... Claro. No, o sea, Porque- uno no puede porque- obligar a la gente, o la gente no puede, o la mujer no puede pensar,
no, es que yo me casé por la iglesia y hasta que me muera tengo que aguantar. Si Porque me no pueden ser maltratan. esas oportunidades. Y ahora sí la última. Sí, Ahora po. sí. Y esas oportunidades que se vuelven eternas, así como esa última oportunidad eterna. No, y a veces el hombre se aprovecha de eso como, no, pues somos cristianos, no nos podemos separar. Y yo creo que la mayoría de las personas que asisten a una iglesia piensan eso. Ahora no estoy instando a que la gente Que se separe, así como no, ya tienen Pero- que no. Pero se entiende. Pero la gente malentiende el hecho de el matrimonio como algo que, como se traten, se tienen que aguantar para siempre, porque no es así. O sea, uno, por eso uno cuando habla del machismo dentro de la iglesia también yo creo que es parte de eso, pues yo de repente veo matrimonios que se tratan horribles, que el hombre así es bruto con la mujer, que no le... Así como los ejemplos que David tuvo. Uno de repente ve ese Oye, tipo ¿tú te de arrepentiste de situaciones. eso? Sí, pues, hijo, yo he tenido así esas conversaciones nocturnas a veces que uno tiene con su esposa Sí, y sí, po, ¿cachai? Porque yo hoy día, imagínate, po, yo igual un día conversamos y yo igual me ponía a llorar porque, no sé, po, me acordaba, yo decía, mi esposa ya 19, 20 años, ya sea como sea, ¿cachai? Chico. Claro, po, ¿cachai? Y decía así como, ¿qué habrá pensado? ¿Cómo se habrá sentido en ese momento? ¿Cachai? Porque igual mi esposa es súper sensible, po, ¿cachai? Entonces, y claro, y ahí tú empiezas a entender todas las respuestas posteriores que vienen en el matrimonio, po, ¿cachai? Porque al final, ¿qué estáis cosechando? ¿Cachai? Entonces sí, po, uno se arrepiente de todo ese... Porque, por ejemplo, a mí algo que me pasaba al principio igual, que claro, uno nunca, como decías tú, uno nunca piensa así, yo soy machista, así como que no... Pero había algo que yo hacía mucho, que era que siempre se hacía lo que a mí me gustaba hacer. Sí. Por ejemplo, si había que salir a un lugar, siempre se elegía lo que más me gustaba a mí que lo que le gustaba a mi esposa. Entonces yo siempre lo vi bien normal, como, a mí me gusta, hagamos esto. Y mi esposa nunca decía, no quiero ir para allá. Como que siempre, después yo analizaba, hoy nunca... Nunca me preguntaste. No, sí, como que ella siempre daba la chance así como, ya, pero yo quiero hacer esto y tú querías hacer esto, ¿qué hacemos? Ya, vamos para allá donde quiero ir yo. Ay. O cuando había... Eso que hacer lo o contrario. cuando No, hacíamos... porque uno lo hace así Sí, como... se entiende. O de repente, no sé, po, cuando mi esposa quería ir a un lugar, ya yo iba, pero no iba con la mejor actitud tampoco. Y así, ya, vamos, pero... Que lata ir para allá, pero ya vamos porque tú querías ir para allá. Entonces esas cosas igual, ella nunca me... Te lo dijo. Sí, po, Pero pero igual era fome, po, o sea, como... Sí, Oye, y caché que esas porque cosas... yo en mi casa siempre, después con el tiempo después yo siempre escuchaba una frase, porque hoy día así como ya en esta casa se hace, no lo decía yo, po, me lo decía mi esposa, ¿cachai? O sea, en esta casa se hace lo que el Mario dice. Pero así como de mala manera. Así como, ya, si aquí hay que hacer lo que tú Exacto, decís, po, ¿cachai? ¿para qué me preguntáis? No me vas a decir. Claro, ¿cachai? Y eso es como lo que un poco lo que... Sí, y uno ¿te lo sentís hacía así mal? como... Así como, No, en ese momento era como... Claro, mismo. Sí, po. Oye, Yo razón. me acuerdo cuando Pero- nació la hija del Mario, la Connie, la Jenny estaba en el hospital Así. y nosotros habíamos ido al estadio a ver alcohol. Tú le estás a ver Y después del partido pasamos al hospital. Sí. Y ahí entramos todos a verla así. Esas son las amistades. Oye, pero eso no era malo porque... Oye, con lo más grande, güey. No, porque tiempo de visita, No, oye, no, tiempo de visita tenía que ir mi suegra, tenía que ir mis papás, entonces, en ese todo ahorita que no estaba yo, Justificándose el fuimos a ver a Colo Colo. Colo Colo viene una sola vez al año. En todo caso, pues, viene una pura vez al año. A mi acá. esposa la tengo toda la vida. Hijo, tuve 3, pues, A la Connie desde ese día hasta el día la veo. sí, ¿viste? Todos los días. O sea que no te arrepientes de esa. Pero fue chistoso porque nos fuimos en el furgoncito ahí y después todos al hospital. No, y más encima el Rolo no llevó, no tenía el carnet. el ¿verdad? Rolo igual fue y no llevó el carnet. Se Como tuvo que que volver. sin carnet. Acá la licencia, güey. Pero a viste, justificar. el hombre hizo las dos cosas. Sí, ¿viste? Después volvió al hospital. Se puede. Se puede. Se puede hacer dos cosas a la vez. Se puede. Pero, ¿cachai? Que generalmente pasan este tipo de situaciones como de machismo y a ver, de machismo en el matrimonio. Pero cuando uno está en la etapa del cortejo, así como de... Claro. cortejo, de la conquista. La palabra La palabra. el cortejo. De, ¿cómo se dice? Del enamoramiento. El cortejo. El cortejo fúnebre. Como de viejo. Sí, pues cuando uno está en esa etapa, uno no es machista. Po.
¿Cachai? Por ejemplo, si te dicen en esa etapa, ah, yo quiero ir para allá, tú le decís, vamos para allá, yo te llevo, yo te invito, ¿cachai? Pero cuando están en el matrimonio, pasan esas cosas como que no, vamos para donde yo quiero, ¿cachai? Como que generalmente pasan esas situaciones ya en la etapa del matrimonio. Yo creo que más que nada puede ser, o sea, no es que sea así, creo yo, que es como por el tema de la costumbre de los hábitos que uno tiene, ¿cachai? Como que ya uno como que descansa en que ya conquistaste a la persona que tú querías y como que sabes que si estás casado, no es que tienen una discusión, una pelea, porque el que ama de verdad, aquí sabemos, aquí apoyamos el matrimonio. Y el que ama de verdad se casa, viejo, se casa. Si usted ama de verdad a su mujer, a su novia, tiene que casarse. Si no se casa, no hay amor verdadero. Porque ante el primer conflicto o pelea cuando uno está pololeando o está de novio, nos separamos nomás, pues y total, no somos nada. Pero cuando estáis casados, ya tenéis que asumir que tiene un compromiso mayor, que hay un pacto que tú hiciste legalmente y espiritualmente. Entonces, tú sabes que una discusión, un problema, no te va a hacer separarte. Entonces, creo yo que inconscientemente el hombre, la mujer también, pero el hombre en este caso, tiene ese pensamiento como que, si pasamos una discusión, no se va a ir, no me voy a ir, yo tampoco, pero aquí se hace lo que yo digo, ¿cachai? Como que lo que yo estoy queriendo hacer se hace. Entonces, como que siempre es la tónica que este tipo de acciones pasan en el matrimonio. Pero por ejemplo, no sé, una persona, un matrimonio que no es cristiano. Si la mujer, como tú decís, si la mujer no está de acuerdo con cosas, ya nos separamos y no estoy ni ahí, cada uno sigue su vida pero yo siento que estando dentro de la iglesia es más difícil lidiar con ese tipo de situaciones. Por eso que decís tú recién. Porque es lo que te decía, porque él es la eterna nueva oportunidad, po. No, y como porque, por ejemplo, no sé, por la estructura de la iglesia hay un pastor, hay líderes, y como, no sé, yo siento que para la mujer sobre todo es como, ya voy a tener que ir a contar las cosas que me pasan en la casa, y voy a, entre Exponer. comillas, dejar mal a mi esposo o exponerlo. Sí. Después voy a tener que vivir quizás consecuencias en mi casa, así como, ay, tú Malos que andas tratos, hablando y malas la caras. cuestión, y siempre volvía a lo mismo. Entonces, es como, no tiene mucha salida la mujer en ese aspecto, siento yo, como que se encuentra como... Pero ahí hay algo súper importante. Porque tú podés ser machista. No estoy diciendo que uno puede ser machista, sino que Pero ya, te en entiendo. el matrimonio la persona puede ser machista. Pero imagínate, en ese caso que tú hay, es porque hay un grado más donde la mujer ya tiene miedo. Sí, Y ahí sí que ya también Es grave. es algo más allá, ¿cachai? Que la mujer tenga Porque miedo eso va a acompañado con contar, violencia. porque ya hay algo de violencia. ¿Cachai? Que normalmente ese machismo antiguo es como... ¿cachai? Que hay muchas estas cuestiones que uno ve así como esos reels, así, fotos, donde, claro, hacen como... ¿cómo se llama? Como recuerdos de cómo eran las generaciones antiguas, po, ¿cachai? Los abuelos, ¿cachai? Sí. Cómo eran con las abuelas y cosas que son así como bien como de violencia, ¿cachai? Sí. Entonces creo que al final ahí, claro, ahí estáis yendo a otro paso, que la mujer no se sienta libre de contar las cosas. Claro, de repente no puede decir, no, que late, que no quiero tener problemas con mi esposo, ¿cachai? No quiero tener como esa discusión, es una cosa. porque... Pero ya después así como, no, y si pasa Porque, algo. por ejemplo, no sé, volviendo Sí. a las comparaciones, una persona afuera que no es cristiana, no va a una iglesia, el primer consejo que todos les van a dar es que se separen. Sí, po. Sí, sepárate, deja ese desgraciado. Sí. Pero dentro de la iglesia nadie te va a dar ese consejo. Claro, es muy Claro, difícil que una persona- Alguien que conozca yo de verdad. No, o sea, una persona una mujer que es maltratada, una mujer que vive en su casa machismo constantemente, nunca va a encontrar dentro de la iglesia que el primer consejo que le digan, no, sepárate. ¿Qué le van a decir? No, mira, el Señor puede hacer un milagro en tu esposo, vayan a hablar con los pastores, para que los ayude. Y al final es como dice el Mario, o sea, yo creo que una mujer vive con esa eterna esperanza de que no, es que el Señor lo va a cambiar, que él
yo lo veo que se levanta a orar, ahí que llora en la reunión. ¿O no? O sea, yo no quiero, no estoy hablando de que esas cosas no resultan, porque no, Sí, no es como que... sí, Claro, no, que pero- eso ya me quería ahora. Porque uno lo ve y Y pasa yo también. mismo, a mí mismo me pasó mi matrimonio, que Dios puede restaurarlo. Sí, pues, o sea, hay cosas que obviamente pues, el Señor puede restaurar las cosas en la medida que uno también se disponga Exactamente. a poner de su parte y que las cosas resulten, porque tampoco es mágico así, sí, yo hablé con el pastor, no, yo me arrepentí, ya todo, por eso la palabra en sí dice que uno tiene que dar fruto, dignos de arrepentimiento, Claro. mostrar, ganarse de nuevo la confianza, pero la gente a veces disfraza como todos esos malos tratos y como una espiritualidad falsa, como, no, si yo cambié, no, si mira, si he hablado con los pastores, pero a veces la mujer yo siento que aguanta más dentro de la iglesia por eso mismo, Sí, po, sí. porque dice, no, pero es que, ¿cómo yo me voy a separar? Yo, por ejemplo, yo la otra vez hablaba con una persona que de verdad su matrimonio así ya No da. no daba. Entonces él me decía, esa persona me decía que no quería separarse porque sentía que era un fracaso como aún espiritual. Perder su matrimonio, ¿no? Sí, porque decía, chuta, yo estoy acá en la iglesia, yo sirvo, yo tengo un lugar también como de liderazgo, yo toda mi familia viene a la iglesia. ¿Cómo yo voy a separarme? O sea, porque también uno entiende la iglesia es un lugar que es como una gran familia, o sea, no es fácil yo creo tampoco para una persona o un matrimonio que toda la gente lo ha visto por años, Claro. estar juntos, crecer, desarrollarse en la iglesia y que de un día para otro decir, no, yo me separé. Y que no lo asocian. Sí, pues, o sea, es difícil, pues, porque uno lo va a ver siempre esa persona, no va a faltar que, oh, y tu esposo, tu esposa, que gente zapa, gente malintencionada. Pero es muy difícil, yo siento como el lidiar con eso, sobre todo una mujer, porque el machismo de repente está como muy normalizado en pequeñas cosas, porque como hablábamos recién, claro, uno lo asocia a veces como cosas más graves, así, no sé, pues de violencia, de maltrato, que son evidentes, pero hay cosas que, no sé, pues, por ejemplo, que no sé, pues que el hombre salga y haga lo que quiera y claro. ¿Por qué hombre? Sí, pues. O que sea infiel. Pero es que. Y eso es a eso me refería yo, ¿cachai? Recién con ese tipo. Ese machismo era. O sea, ¿existe hoy día? Sí, lo más probable es que sí. Pero antiguamente era algo muy común. Po. Sí. Era el actuar normal. Pero del te decía hombre, yo ¿cachai? que era el de nuestra generación anterior. Anterior. No de nuestra Sí, po. generación. Es raro que Sí, po. aún en estos tiempos. Porque está bien que todo. Porque si digámoslo, o sea, en la historia de la humanidad, lamentablemente siempre se ha visto Sí, po. mermada la postura social de la mujer. Y por eso hay derechos que ahora son importantes. Tampoco es que irse para el otro extremo del feminismo, como hemos visto, pero sí es importante que en la historia de la humanidad siempre han tenido primero votos de hombres, después votos de las mujeres, o derechos fundamentales primero para el hombre, después para la Pero mujer. yo creo que todo eso, y dentro de la iglesia, la gente que lo ve de esa forma, se respalda en el versículo de que la mujer se tiene que someter al marido. Sí. O sea, como que cuando se dice, claro, el hombre es la cabeza del hogar, el sacerdote de su casa, muchas veces se malentiende ese versículo como que el hombre manda y la mujer obedece. Y eso eso yo creo que es como el concepto mal aprendido de muchas personas que asisten a una iglesia. Sí. Porque yo no creo que haya muchos casos donde, o sea, no sé en realidad, pero son más las casas, yo creo, donde el hombre manda y la mujer, así tal cual, pues así como, no, pues si la palabra a mí me avala, dice, la mujer se somete a lo que el hombre dice. Y lo que yo digo, la mujer tiene que obedecer. Y si tú no querías hacer lo que yo digo, bueno, estáis desobedeciendo a la palabra y vamos a hablar con los pastores porque tú no estáis sometiéndote a mi palabra. Pero uno, por ejemplo, yo ese versículo lo tengo que decir siempre cuando en un matrimonio, cuando claro. y yo tengo que explicarlo muy bien, pues, porque o si no va a quedar como ¿No? Y la gente que escucha que no Sí, es pues, cristiana. porque yo ¿cachai? pienso mucho en eso cuando estoy justo dando en ese esa momento. digo, y la gente que no es cristiana ¿Qué piensa? va a pensar,
ya estos canutos machistas así, Sí, po, sí. que le dan el lugar al hombre y siempre tengo que explicar, mire, y si a la novia también, pues decir, mire, este versículo habla de un sometimiento, pero no de un sometimiento como de inferioridad, como que la mujer está como un escalón abajo de Del hombre. sí, o sea, De importancia no es dentro como del- que la mujer tiene que ser casi la empleada de la casa, no significa eso, significa que tienen que trabajar en equipo, que la mujer obviamente tiene que ayudar al esposo en todas las cosas, porque cuando la mujer también toma su lugar dentro del matrimonio, el matrimonio funciona mejor. Y yo les pongo hartos ejemplos, cosas que me han pasado a mí, que mi esposa a Sí. veces me ha dicho y me ha motivado a hacer, que por mí mismo yo no la hubiera hecho nunca. No. Entonces, yo siempre les tengo que explicar muy bien eso, como no significa que usted ahora que está casado, el hombre tiene poder absoluto de hacer con usted lo que quiera y lo que él diga se hace. No es así. Es que sean equipo y que la mujer sea también esa ayuda idónea para el que el esposo. Y ahí más o menos ya les queda claro. Pero yo siempre pienso en eso. Esta parte, si uno no lo explica bien, Se malentiende. se malentiende, po. Sí. Partiendo por los novios y también toda la gente que no es cristiana. Porque al final eso lo que trae eso es como sí, el hombre es la cabeza del hogar en el sentido de responsabilidad, po. Y de proveer. Y de, que claro, es lo bíblico. de responsabilidad. Y no puedo yo poner a mi esposa responsable del hogar y no hacerme yo responsable del hogar, po. Y hay un orden dentro de eso y Sí, el po, orden es pero ahí. por eso siempre hay como una línea muy fina así, por ejemplo, en Sí. eso. Pues, puede decir el hombre, no, pues que yo me hago responsable, por eso tú no veis ni un peso y yo pago Claro, todo. sí, y po. Ahí y sí, hay po. personas que hacen Sí. eso, pues, así, le dejan ahí las 10 luquitas y chico, no te alcanzó las 10 No. lucas para todo el día. Son cosas que uno no... Por ejemplo, yo sí era como bien, como lo que contaba ahí, pero yo no sé, nunca así como revisar así, oye, a ver en qué gastaste la plata. A ver, no sé, porque hay personas Sí, que sí, lo sí, pueden hacer lo así, entiendo. ¿cachai? Así como, no sé, o sea, obviamente ya en tiempo andremos ya resordenados, así como, Claro. oye, no sé, pues habían 50 y ahora, ¿qué? Ah, no es, ya. Pero así yo así como, oye, no, pues, ¿por qué te compraste ese...? Porque hay gente que hace Esas eso, po. zapatillas de 500 lucas. ¿Cachai? No, Porque hay no gente tenemos que ni para pagar el arriendo. llega a esos niveles, Sí, como decís tú, po, llega a esos niveles de poder Oye, yo quería hablar controlar un todo. poco de eso, porque No, Pablo, ojo, primero que todo, antes de hablar sobre la sujeción o de la mujer al esposo, dice que tenemos que someternos los unos a los otros en el temor de Cristo. Ahí los pone a los dos, al esposo y a la esposa, en el mismo nivel y habla que los dos tienen que someterse. Después dice, la esposa se someta al esposo como al Señor y que el esposo ame a su esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Y cuando habla de esto, está hablando de un tema de sacrificio. ¿Qué quiere decir? Como Cristo se sacrificó por la iglesia, es que el esposo debe amar y sacrificarse por su esposa. Quiere decir, darle todo lo que necesita y más, poder estar atento a su necesidad, poder ponerle el lugar que corresponde a su esposa. Y eso es lo que está entregando este versículo. O sea, es un amor sacrificial, es algo que va mucho más allá de nuestro propio entendimiento natural. Bueno, literalmente textual, después hay un verso que no es muy popular, pero dice que dice, el esposo debe amar a su esposa así como ama a su propio cuerpo. El hombre que ama a su esposa se ama a sí mismo. Porque nadie desprecia su propio cuerpo, al contrario, lo alimenta y lo cuida. Del mismo modo que Cristo cuida a la iglesia. Y en realidad cada uno de nosotros forma parte de la iglesia. Ahí pone el rol de la mujer y del hombre. Cada uno de nosotros forma parte de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, dice la Biblia. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer para formar un solo cuerpo. Esa es una verdad muy grande. Y yo la uso, ahí Pablo está diciendo, y yo la uso para hablar de Cristo y de la iglesia. En todo caso, el esposo debe amar a su esposa como si se tratara de sí mismo y la esposa debe respetar a su esposo. Entonces, esa palabra no se lee muy común, ¿cachai? Solo leen una parte, pero obvian todo lo demás del rol fundamental que recalca mucho más en cómo el esposo debe amar a la esposa De hecho, que en el rol de la mujer. esa misma palabra, personas que son anticristianas
la toman el pedacito ese, Solo la parte. solo la parte Sí. esa, y la usan ¿Y como cómo para es? denostar al pueblo cristiano y a todo el rol de la mujer dentro de la iglesia. Pues, Mira, así yo quería como- contar una cosa muy breve. Conozco una persona que está casada hace, no sé, 30 años. Y hace más o menos 10, la relación matrimonial, o quizás más, y yo lo sé hace un poco tiempo, pero puede ser ese rango, su relación matrimonial está mal, está quebrada. Sus hijos ya crecieron, ambos se casaron, están lejos del hogar, hace como un par de años, 5 años, como a lo mucho. Pero hace muchos años, más o menos 10 años, ellos vienen viviendo una realidad muy tormentosa en su matrimonio. Ella es cristiana, asiste a una iglesia, todo bien. Él asistía a la iglesia que iba ella, pero ya no. Y resulta que tiene como, no es muy hablado como a viva voz, pero internamente en la familia se sabe como que sufre violencia. Pero al nivel de que no es solo con violencia física, sino que, por ejemplo, si está su hermano caminando por la calle y ella viene con su esposo caminando por la calle, el esposo no la deja ir a saludar a su hermano. Porque se supone que toda la familia le lava el cerebro a la esposa para que tome buenas decisiones y lo deje a él porque la trata mal. Entonces él no la deja y la agarra firme y se van caminando. Y para evitar el conflicto en su casa, ella no tiene relación con sus hermanos. ¿Cachai? O sea, no los habla, o sea, no puede. Si la pilla hablando por teléfono con Eso su ya es. hermano, la trata mal, ¿cachai? Brígido. Imagínate, Es casi como una esclava de por la eso, ¿y relación. qué limita a una mujer así? El miedo, yo creo que el temor, po, ¿cachai? Imagínate, él no está todos los días en la casa. O sea, todo el día en la casa. Y aun cuando no está, ella no se comunica con la familia por temor. ¿Cachai? La única forma que a veces tiene un contacto es a través de enviar piolines por WhatsApp y no sé, imágenes bonitas, ¿cachai? Y ya. Pero si ve un mensaje y como que trata de, si le contestan, ella elimina los mensajes. Porque el esposo llega y le revisa los mensajes y tienen problemas, ¿cachai? Y ella está acostumbrada a vivir en eso. O sea, le han dicho Sí. muchas veces, Sí, no, sal sí, de ya. ahí, Sí. no, y no es para ti. Los hijos ya se casaron y se fueron del hogar. Y ellos saben que sucede eso. Supe hace poco uno de los hijos enfrentó a su papá así en mala onda, casi a los golpes por esta situación, pero la señora no toma razones, no, y lo aguanta y se queda ahí en la casa. Y es brígido, ella tiene familiares, tiene donde llegar, tiene con quién refugiarse en caso de que lo necesitara, Claro. pero no toma la decisión de dejar a este hombre que la tiene mal. ¿Cachai? Cuático. Brígido. Mal, porque imagínate una persona que al final debe tener ya una edad avanzada y fíjate, si hoy día lo vive así, lo vivió toda la vida. Po. Sí, No es hace 5 Bastante años, años. 10, lo ha vivido toda su vida así. Bueno, difícil que una persona sea buena, ¿cachai? Y a mitad de camino cambió para mal. es que yo te lo digo porque sé de esto hace esa cantidad de años, Claro. pero yo conocí a esas personas hace 15 años atrás Ah, y no eran así. ¿Cachai? ya. Había una relación cercana, intrafamiliar y todo bien. ¿Cachai? Y ya pasaron 15 años y eso cambió radicalmente. Qué cuático. ¿Cachai? Sí, pues, al final, sea uno cristiano o no, uno entiende y uno sabe que Que eso está mal. está mal, pues, o sea, porque el machismo tampoco es algo que distinga cristiano y No. no cristiano. O sea, lo que uno apela es que uno, conociendo al Señor, puede tener como un abanico de tomar mejores decisiones, porque uno entiende, no sé, pues, todo lo que la palabra enseña con respecto al perdón, al darle lugar a la esposa. La misma palabra enseña y dice que uno tiene que tratar a las mujeres, a la esposa, como un vaso frágil. Pero eso es como lo que uno puede ver dentro de una familia, un matrimonio que es cristiano. Pero todos estos versículos que igual se toman
una parte, se sacan Sí. de contexto, se usa para la conveniencia de repente De uno de del otro. hombre, y sobre todo porque la iglesia también tiene una estructura muy antigua de una forma de ver el evangelio, no sé, las iglesias más tradicionales, que son las que aún son mayoría, yo creo, dentro de, no sé, pues, de nuestro país, son más las iglesias así como tradicionales que las que son más, entre comillas, así modernas, o que entonces eso igual, no sé, pues yo me acuerdo de unos vecinos que tenía y era así, salían en filita así para la iglesia los domingos, y era el vecino lo que se hacía lo que el vecino quería. Y, y no sé, pues de repente hay muchos, no sé, como estigmas, prejuicios también con respecto a la iglesia, que sobre todo yo siento que es como el machismo, una de las cosas que igual la gente como que tiene sus aprensiones con la iglesia, como el hecho de, no sé, pues de, no, que los canutos están llenos de hijos porque las mujeres no pueden Ah, hacer nada, y si el hombre quiere estar con ella tiene que ser siempre así. Bueno, No, pues así como, no, y si queda embarazada y no estoy ni ahí porque el Señor manda a los hijos. Eso también es una cuestión un súper error, machista, po, o sí. sea, como si la mujer quiere o no tener hijos, también es una cuestión que se conversa, po, o Sí. sea, no una cuestión así, no, y tú tenés que traer los 10 hijos que el Señor me Claro. mande. Si la pobre mujer así, ni un descanso en la sí, vida. po, Así. sí, po. Entonces esas cuestiones de repente, aún ese pensamiento está dentro de la iglesia, y como, claro, los hijos son una bendición, uno lo entiende, pero también uno tiene que planificar, uno tiene Sí. que ser es una responsable en decisión eso. de ambos. Por eso, pues, O sea, pero- claro, Si quieren porque- tener 10 hijos, tengan 10 hijos. Porque claro, No, pues, sí, ya, pues, ya por eso, quieren, pues. obviamente. cuando traspasáis la línea de que la esposa no tiene la decisión, Pero cuántas en veces uno ciertas ve cosas, eso, po, sí, dentro mucho, de la po. iglesia, que y gloria a Dios porque viene otro hijo, pero pregúntenle a la esposa, le han preguntado Estará- alguna vez a la estará esposa si de verdad quería tener otro hijo. Sí. oye, y sabéis qué, Entonces- y hay pequeños gestos que uno mirando así te podéis dar cuenta, po. Que si el hombre sale y va caminando, Va más adelante. no, y la mujer así como con temor, pues, ¿no? Sí. Así como, y uno lo ve de ejemplo, ¿cachai? Así como, oh no, que se fue, así que voy, no, Sí, me por tengo que ir, me ejemplo, tengo que ir. No sé, pues después de una reunión Sí. así, todos conversando ahí con sus amigos, con Sí, sus po. discípulos. No sé, pues uno de repente lo ve, pues así está la mujer conversando y el esposo, ya vamos. Pero, Y se tiene que ir, pues, o sea, Sí. que eso, pues, o sea, yo nunca le voy a decir, oye, ya vamos. ah, O que yo salga caminando así y mi esposa, ay, ya tengo que irme Sí, porque mi porque se esposo fue, va para sí, afuera, ya ya está se va afuera. así, O sea, que eso. Y Claro. de repente esas cosas, porque yo no veo que cuando hay esas actitudes dentro de la iglesia la gente como que, oye, ¿qué onda? Como, Se escandaliza. así como, ya, chao. sí, ¿qué? po. Como que se fue nomás. po. Pero tampoco deberíamos permitirla. No, Sí, po, o sea, si eso lo voy, vemos po. que pasa, hay que Claro. poner un freno ahí. Po, Sí, ¿cachai? po. Pero ¿cuál es el límite? Tú tampoco podés No, meterte obviamente. en Oye, ¿qué te pasa? No me voy a decirle así. Po, No, pero sí, pues, pero... No sé. hablar pues. con el líder primero. Por eso decirle. dentro de la iglesia igual es difícil, pues, como, o sea, no es difícil que tú puedas ayudar a la persona, pero es como el entrar más allá, Sí, po. Sí, porque sí, sí. uno también entiende, no sé, pues, que las cosas no funcionan como afuera, pues, así Sí, tú sí, sí. podís, no sé, pues decir, oye, tal por cual, ¿qué te pasa? Como traté de decir la mujer. Sí. Uno dentro de la iglesia Sí, trata no. de mantener la Sí. armonía siempre con la gente, Igual, ¿no? Ah, sí. o de que esa persona hable con, no sé, pues, Oye. su ¿Qué te dice, líder, no, tu esposa? el pastor. Y no es como que uno toma justicia por sus Claro, propias manos o que- dentro o que- de o la que uno se iglesia. puede así. estar metiendo en la vida de todas las personas. No, ¿sí? Oye, ¿sí tampoco, qué? No es la forma actual, tampoco. compadre. Y... Sí, se entiende. Pues, se entiende que los matrimonios son más saludables dentro de la iglesia. Ajá, cásense en el cristianismo. Porque no hacemos nosotros mismos que ayudamos a las personas y tenemos discípulos. ¿Cuántas veces uno ha tenido que lidiar con situaciones parecidas? Por lo menos a mí me ha tocado varias veces situaciones donde igual ha habido maltrato dentro del Sí. matrimonio. Y bueno, ahí toca escuchar las dos partes. Sí. Porque de repente, claro, uno Sí. escucha una parte y sí, es así como dice, pero escuchemos la otra parte. Que Faltaba la pasó, otra parte o sea, y la otra Vasito- parte. vasito frágil también. Y la otra parte también tenía sus cosas que Sí, decir. po. Oye, pero el mayor ejemplo que tenemos nosotros, ¿quién es? ¿De qué? De todo. Jesús. Jesús. El gran maestro, el rabino. Jesús y las mujeres, viejo.
¿Cómo eso? ¿Que soy la mujer? Sí, ¿Qué estoy Escuchaba hablando? el rol. Oye, aclara eso. Ya, ¿Cómo? mira, el rol. Que soy la mujer. Nuestro mayor ejemplo es Jesús, y Jesús le daba el rol que correspondía a la mujer y siempre trató de, en una sociedad ultra machista, porque no era machista, sí, era sí, ultra ultra machista, machista. Sí. Jesús le dio el rol a la mujer que para esa época era un revolucionario. Sí, bo. Era algo que llamaba la atención, impactaba, porque ¿cómo era posible que un hombre hablara con una mujer públicamente? Sí. Eso no era bien visto en ese tiempo en la sociedad, y Jesús lo hacía. Y mira que nosotros, Jesús era un nosotros gran ejemplo. muchas veces no logramos dimensionar ese tipo de cosas, porque tú leís la palabra y es un contexto pequeño muchas veces, pero claro, uno no logra dimensionar el día a día, cómo se vivía el día a día en ese tiempo, ¿cachai? Y eso que decís tú es súper importante porque era así, Sí. ¿cachai? Era... Jesús las tuvo como discípulas. Imagínate. Jesús Creo que tenía tuve ahí discípulas. el hecho de la sinagoga, de todos los... Sí, y las mujeres Nada, bo. nada, pues, o sea... Y él les dio un rol que merecían y que no tenían, ¿cachai? Jesús se le reveló primero a mujeres tras la resurrección. O sea, esa cuestión es impresionante, ¿cachai? Que hayan tenido ese privilegio es por algo, ¿cachai? Y defendió a las mujeres marginadas cuando nadie lo hacía en ese entonces. Cuando era común menospreciar, menoscabar a las mujeres que tenían un pecado, que estaban mal vistas socialmente y hasta la muerte. Y él las defendía. Entonces, él le daba un rol que merecía a la mujer y que les correspondía y que nosotros tenemos que hacer y que la iglesia, los cristianos, tenemos que entender que los tienen. Y no es que la iglesia a lo mejor las mujeres no hicieran cosas, Claro, claro. pero siempre era Según, así detrás. menos que el hombre. La esposa del pastor. un claro, rol ¿cachai? secundario. Porque así una vez tú contabas que tu mamá era como, estaba a cargo como del grupo de teatro, Sí, sí. ¿cachai? Pero nunca más allá, pues, no, No. no así como no había... Exacto. Hasta ahí nomás. No, y era la esposa y cuando habían Sí. pastores era como la esposa del pastor. Claro. Nunca era la pastora o la Sí. líder de algo Sí. o la encargada de... No. No, era la hermana Juanita, esposa Sí. del pastor. ¿Cachai? Era más conocida por su rol de esposa de que por lo que de verdad Sí, ellos claro, podían sí, hacer. sí. ¿Cachai? Y es cuático cuando tú veis videos antiguos, no sé, de Catherine Kuhlman, Cindy Jacobs, en otros países, ¿cachai? Sí. Que sí eran autoridades, pero en Latinoamérica no existió. Entonces, pastor, ¿qué tú como consejo le darías a una, más que una mujer, ¿no? A un matrimonio que pueda estar viviendo hoy día ese... Fin el machismo opresor y el feminismo. No, o sea, igual yo creo que el machismo se acaba en la medida que uno vaya también aplicando la palabra, ¿no? Pues porque, no sé, pues uno cuando lee tantos versículos, cuando habla también con el servicio, cuando dice que Jesús, él siendo Dios, parafraseando un poco así como Se hizo hombre, que él pues, se hizo hombre y no le bastó con el solo hecho de hacerse hombre, sino que él se hizo siervo, entonces él vino a servir. Y uno de repente ve en el matrimonio que el hombre quiere todo el tiempo que le estén sirviendo, que todo como los ejemplos que tú das, porque tuvieran el almuerzo hecho, que estuviera todo así soplado, pero uno a veces como que deja eso como, sí, la mujer le corresponde en cierta, o cuando el hombre dice, yo te ayudo con tal cosa en la casa. ¿Por qué ayudar? Pues si es labor de los... Yo lo hago, pues yo no lo veo como estoy ayudando a mi esposa con la loza, estoy ayudando a mi esposa. Porque si tú veis el ejemplo, como decía el Pato recién, nuestro mayor ejemplo es Jesús. Y Jesús, si él, siendo Dios, vino a servir, uno también tiene que... Porque mira, uno cuando habla con las personas, uno siempre le enseña que uno en el matrimonio va a ser feliz en la medida de que uno se esfuerce por hacer feliz al otro. Pero a veces uno quiere que me hagan feliz a mí. Pero ¿cómo tú vayas a ser feliz a la otra persona si todo el tiempo querís que a ti te hagan feliz? No. Entonces, yo creo que el machismo también es una cuestión súper que es muy fácil disfrazar como de algo más espiritual con todos estos versículos que leíamos que la gente lo toma de una manera como para su conveniencia, pero en la medida que la gente, sobre todo el hombre, sea humilde también y reconozca todas esas actitudes, uno puede avanzar y tener un matrimonio sano, porque es re difícil que no haya machismo si el hombre es orgulloso, si el hombre cree siempre tener la razón y siempre saca el versículo, no, porque yo soy la cabeza,
tú tenés que someterte, todas esas cosas al final. Y pucha, lamentablemente las mujeres no siempre son capaces de hablar o de levantar la voz Y de con respecto cortar a las eso. cosas que viven. Pues, o sea, yo entiendo que es vergonzoso muchas veces. Es como pensar eso de voy a exponer a mi esposo, se va a saber en la iglesia. Todas esas cosas como que la llevan a aguantar, ¿no? Pues ya, bueno, puedo vivir con esto, puedo aguantar esto, puedo, no sé, voy a orar todos los días para que si el Señor pueda hacer un milagro en mi esposo. Pero eso no es sano, eso no es normal, así como cómo vaya a vivir todo el tiempo pensando, no sé, que algún día las cosas van a cambiar. O sea, tú tenés que, bueno, como lo hemos hecho también nosotros en algún momento, cambiar, si hemos tenido actitudes así, pero siempre con humildad. O sea, yo no puedo cambiar o erradicar el machismo de mi vida si yo soy Orgulloso. si yo no reconozco las cosas que he hecho mal, si yo no le doy lugar a mi esposa o no reconozco que mi esposa es mejor que yo en cosas. Porque uno a veces igual ve ese tipo de cosas, de casos que el hombre cree que él Se sabe todas. sí, pero la mujer en un montón de cosas es mejor que uno. Sí. O sea, yo cuando veo que mi esposa es mejor que yo en algo, yo no lo dudo y yo dejo que ella desarrolle eso y dentro del matrimonio también sea quien guíe algunas cosas, pero uno no es una competencia con mi esposa. No, yo soy mejor que tú. Sí, un complemento, uno es un equipo y la palabra también enseña que somos uno solo, pero es difícil cuando el machismo está tan como arraigado muchas veces y viene a veces de generaciones anteriores y de repente uno ve que en la misma iglesia 2, 3 generaciones para atrás y es difícil cambiar a veces ese patriarcado que muchas veces hay, como que la mujer no, pues la mujer no tiene un lugar dentro de la iglesia. O sea, por lo menos en nuestra iglesia eso no pasa. No, aquí. Pero sí, todas esas cosas que pasan puertas adentro en los Sí. matrimonios, en las familias, pasan más por piola lo de menos- repente. Por lo menos en la iglesia, bueno, en nuestra iglesia, nuestra pastora le da mucho énfasis también a eso. O sea, se nos enseña también mucho sobre ese tema. ¿Cachai? Mucho de cómo es el trato correcto en el matrimonio. Se hacen seminarios de matrimonio donde se habla, se trata de corregir todas esas cosas. Entonces, es una A iglesia veces igual, que... pues, se hacen bromas así. Bueno, hoy día todos los esposos van a salir con su esposa y le van a regalar lo Sí, que ella quiere. sí, Y uno sí. ve la cara de algunos así Sí, como que "Ay, nunca- ¿por qué están hablando de las cuestiones así? Sí. ¿Qué se callaron? ¿Qué Claro, habla eso? sí, po. O cuestiones así, o como cuestiones de chistes, pero uno ve que hay mucha gente... Que de verdad, le- claro, son cosas que uno le dice, cuesta, no, po. uno podría decir, son como bromas, no creo que a alguien como que que le cuesta hacer eso, po. Pero todavía hay gente que le cuesta eso. Sí, y esas son cosas como súper cotidianas, pero hay gente que no las puede hacer. O sea, Sí. ¿a qué nivel llega como Sí. el machismo de algunas personas que no son capaces de algo tan que para uno es como algo, no sé, a uno no le pasa, así, pero hay gente que no lo puede hacer, así como ya, como tú decías, yo tampoco. De repente mi esposa me dice, voy a ir a comprar, no sé, voy a ir a comprarme algo al mall, ya. ¿Y cuánto necesitáis? No sé, porque nosotros usamos una pura tarjeta, entonces Ah. como que... pero yo tampoco nunca, jamás en la vida me he metido así, a ver, ¿cuánto te queda? No. Nunca, porque yo igual me da hasta vergüenza así, Claro. como me sentiría mal preguntándole Sí. así cuánto gasto. ¿Por qué te gastaste toda la plata? Sí, no? pero hay casos que sí es así, Sí. o que la mujer se acostumbra como no, que él me da así la plata para Al puro hacer el almuerzo. almuerzo. Sí. Nunca en la vida así se ha tenido Porque una cosa es, ya tú estás pasando un momento y hay un orden, ¿cachai? Sí. Estamos desordenados, hay que ordenarnos y podemos gastar Vamos a esto. hacer vamos a hacer, un claro. esfuerzo así de Sí, reducción de Pero ya gasto más allá, a- así como casi de... Es que ya es control eso, pues ya Sí. es a controlar, ya es totalmente equivocado. Entonces... Entonces el machismo, ¿qué hacemos con el machismo, Patricio? Hay que matarlo, muchachos. Hay que Hay que Arriba erradicarlo, el porque feminismo, viejo. bueno. Sí. ahora soy feminista. Ahora sí, hoy día Hoy nos día- hemos hoy día convertido vamos a en un hablar programa
Vamos a hablar del feminismo después, otro capítulo. Porque también, claro, los dos extremos son Sí, malos. hay un extremo. Los dos extremos son malos. Como los Terian. Hay un puro extremo bueno, viejo. Sí, obvio. ¿Cuál es este momento? ¿Ah? ¿Cuál es? Se peda. Se pega, viejo. Aguante ese leche. pega, viejo. El único extremo bueno, weón. Un tema. Mira que algunas personas no lo pueden compartir, porque vamos como al otro extremo, así como del feminismo, y puede que no estén de acuerdo con. Así como, oh, no, estos son machistas encubiertos que todavía tienen Y por prácticas machistas. Y por último, no nos crea a nosotros, Sí. a estos hombres Sí. guapos que están aquí, créale a la palabra. La Sí. palabra que leímos Sí. está ahí. Usted Nada la más, puede buscar, nosotros léala, saque sus propias conclusiones. somos personas en continuo aprendizaje Así es. y vamos siempre mejorando. I ¿Cómo? love you, I my love you. fan. Como un gran hombre, Un gran hombre. De la Que vida. tú tienes ahí. como un gran hombre. No. Un hombre que aparece y Les quiero- desaparece. Hoy les tengo un dato curioso. Un dato Ah. curioso de un personaje de la Biblia muy, ¿cómo decirlo? Misterioso. Muy misterioso. Un hombre muy importante, muy relevante. ¿Era un hombre? Sí, era un hombre. Bueno, dicen. Dice. No sabemos. No lo sabemos. Les quiero hablar. Si les pongo, a ver, en contexto histórico. Contexto histórico. En la época, De los literal, personajes. la época dorada de Abraham. Nos estaba comenzando. Donde él estaba así como En su apogeo. lanzándose al estrellato, O sea, como el claro, líder, sí. como el patriarca, donde no brillaban otros nombres importantes en la Biblia, donde no estaba Noé, no estaba Moisés, que iba a estar después, etc. Él era el hombre del momento. Bíblicamente se habla mucho de él, se predica harto de su enseñanza, que era un gran hombre de Dios. Pero no se conoce una persona que sea como superior en autoridad que Abraham en ese entonces. Pero sí lo hay. Para su sorpresa, para mi sorpresa. Sí lo hay. Dice, cuenta la historia, la palabra. leyenda. La leyenda, sí, Cuenta la leyenda. Cuenta la el leyenda. mito, Cuenta la leyenda. cuenta la La palabra, superstición. la historia de la palabra, porque no era algo histórico, que sucedió en Génesis 14 y 18, que ellos a Lot lo habían secuestrado. Entonces Abraham se entera y agarra a unos cabros ahí, Sí. un ejército, Vamos. y vamos a liberar a Vamos. Lot, tenemos que rescatarlo. Y se agarra con reyes y los mata inclusive, y liberan a Lot. Y vuelven de la batalla, vienen de camino donde ellos habitaban, y de camino se encuentran con un rey. La gracia de este rey, que se llamaba Melquisedec, es que era rey y sacerdote. Eso es muy importante, es muy relevante. ¿Por qué? Porque todavía no existía el sacerdocio. Todavía no estaba como tal instaurado, porque Israel no era Israel. Pero él era un rey y sacerdote del pueblo o de la ciudad de Salem. Que se piensa, los historiadores piensan que Salem era la primera Jerusalén. De ahí viene, que de Salem salió Jerusalén. Entonces dice que... Jerusalén. claro. Ajá, barras. ¿Qué Entonces, significará Jeru? no sé. Continúa. Búscalo. Entonces dice que entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, otro punto muy importante, era sacerdote no de un rey, o sea, perdón, no de un Dios, sino del mismo Dios de Abraham, del Dios de nosotros, el Dios de Israel. Entonces dice, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo. Esto fue algo que él le dio a Abraham. O sea, él ve que viene el ejército de Abraham, vienen de la batalla, ahí cansados, qué sé yo, y dijo, voy a salir a saludar a Abraham. Lo encuentra en el camino y le entrega pan y vino. Y esto es muy importante porque cuando después pasaron, no sé si miles, sí, creo que miles de años después, vemos a Jesús en la última cena que compartió Pan y vino. pan y vino. Entonces, tiene muchas referencias a Melquisedec, este hombre que es bastante misterioso en la palabra, se asemeja, dicen, Dicen. hay Las una, malas lenguas. Dicen las ¿cómo malas lenguas. explicarlo? Hay una teoría que dice que Melquisedec, en ese entonces del Antiguo Testamento, era la representación de Jesús, del Jesús mismo representado en el Antiguo Testamento, que históricamente no existe, Jesús todavía no nace. Entonces era como imposible que eso sucediera, pero Un donato. todo hacía relevancia que sí. El nombre de Melquisedec significa Melec, rey, Sedec, justicia, rey de justicia.
Y Salem significa paz. Y dice que es rey de justicia y rey de paz. Tal cual una descripción del Jesús mismo. Fue mayor espiritualmente que Abraham. Eso es impresionante. Porque Melquisedec era sacerdote. ¿Por qué? En Hebreos 7 dice que, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Porque cuando Abraham recibe pan y vino de Melquisedec, es bendecido por él. Pero ¿por qué se da a entender que era autoridad? Es porque Abraham toma el diezmo. Toma el diezmo de lo que él tomó de la batalla y se lo entrega a Melquisedec. Ese acto de entregar el diezmo solamente era parte de aquellos que eran discípulos. O sea, yo le entregaba el diezmo a mi autoridad. A nadie más yo le entregaba el diezmo en esa época. Entonces cuando Abraham toma esto, está literalmente reconociendo la autoridad de Melquisedec por sobre él. Y esto era algo muy extraño porque en ese tiempo no habían reyes y sacerdotes. No existían. No había nadie que fuera un rey y sacerdote al mismo tiempo. Era incluso mal visto. Entonces era muy extraño que sucediera esto. Luego era que era Jesús antes de nacer. La palabra dice en Hebreos 7:3, dice, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Y eso es brutal. Porque que te digan literalmente que una persona no tenga genealogía, no se sabe de dónde vino, pero es hecho semejante al Hijo de Dios. Y ya es un sacerdote y un rey, lo que significa su nombre. Y sabemos que en esa época, como le hablamos en el capítulo anterior, los nombres significan mucho en esa época. El nombre no era puesto al azar, era muy relevante. Entonces, esta teoría dice, no sé qué piensan ustedes, que con esto que les estoy contando, ¿cuál es su pensamiento, Leo? Estamos leyendo. O sea, está un poquito. igual, según el relato bíblico, tampoco, y todo lo que tú contáis, no queda ahí como al libre Sí, pensamiento de quién era, o sea, ¿No? Y lo que más me impacta a mí es como la conexión que tiene del Antiguo al Nuevo Testamento. Porque sabemos que esas cosas no son al azar. Los Sí, que bo. saben de teología, no es como que, se habló de tal persona en el Antiguo y de repente se nombró en el Nuevo. No, siempre hay una conexión. De suerte, así como que Claro, cayó. de Y suerte no, lo es que dijimos por el otro día, porque ¿cachai? El mismo ejemplo que diste el otro día, si juntáis todos los nombres, ¿cachai? No creo que hayan salido así no, al y azar. aparte Así, no justo. hay ningún personaje bíblico como que tenga importancia que no salga su genealogía o por lo menos de dónde vino, quién eran sus padres. Y si es sacerdote, que un rey, ¿cómo no va a haber ni un registro de quién era o de dónde venía? Eso es impresionante. Es un misterio muy, muy genial de la palabra. Sobre todo cuando comentaba esto que era espiritualmente superior a él. Porque cuando le entrega y lo bendice, dice Hebreos 7:4, considerad pues cuán grande era habla de Melquisedec, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos. O sea, se le reconoce a Abraham que era crack y aún este crack está reconociéndolo a él como superior a él. Entonces, eso es muy, muy... Porque tampoco hay registros de qué pasó después con él. Si, ¿No? si murió. Eso no lo tengo Creo que bien claro. no. En sacerdocio diferente al levítico. Dice, dice, el sacerdocio en Israel venía de qué tribu. ¿Se acuerdan de qué tribu venía el sacerdocio? 400 años después. Pero levita. De los levitas, efectivamente. De la tribu de Leví venía el sacerdocio. Pero Melquisedec existió 400 años antes. 400 años antes. Él ya era sacerdote y era rey. O sea, eso es brutal, ¿cachai? ¿Cómo es posible? Que es como que fue una línea, otra línea temporal así. Sí, bueno, como La salto en historia. el tiempo. Brígido así. O sea, al final, como que de verdad es un misterio Melquisedec, porque no sé, pues todo lo que, si juntáis todas las partes, no tiene como ni una. ¿Cómo nació? Sí, pues, Está. como que estaba ahí, Sí, y como sí. que nadie tampoco. Salem estaba ahí. Él era rey, sacerdote de Salem.
Sabemos que era un nadie hombre. cuestionó tampoco Exacto, su autoridad. su autoridad, como Exacto. que ahí está Melquisedec. Bíblicamente, ¿qué sabemos y tenemos certeza de Melquisedec? Primero, que era un rey Sí. histórico de Salem. Segundo, que era sacerdote del Dios Altísimo, así lo detalla la palabra. No pertenecía a Israel. Representa un sacerdocio eterno, porque se habla de él en Hebreos, miles de Sí, años después, y es una figura profética que apunta a Cristo, porque dice que era semejante al Dios Altísimo. Entonces, me impacta. Alguien que se nombró muy Me poco tenía impacta, mucha importancia. Demasiada importancia. Entonces, cuando venga Jesús con los otros dos, Ahí anota otra pregunta ahí que Sí. hay que hacer. ¿Por qué? ¿será Melquisedec? ¿Quién era Melquisedec? ¿Quién era Melquisedec? ¿Qué piensan ustedes? Ahí- Es que sé que. Jesús el primer viajero en el tiempo. Sí. Me olvidé. Comunista viajero. Quizás viajó en el tiempo Jesús porque Jesús. para él Viajar. el tiempo no es lineal. Sí, por eso. Ay, El tiempo. mira, mira que te sacaste. El tiempo para Jesús es como se le da la gana, pues, Oye, viejo. trae una hoja y la dobla ahí para que Jesús mostrarte está aquí y está acá al mismo une tiempo. los puntos. Donde él Jesús. quiere, viejo, donde él quiere. Sí, Donde él quiere, como quiere, a la hora que quiere y como La quiere. octava dimensión. Jesús hace dobla en el tiempo. La verdad me impresiona. Esta historia me llama mucho. No, pero fuera de broma, sí, pues una cuestión, es un personaje, un tema que, bueno, nunca vamos a saber, pues, porque ya la Biblia está escrita Sí, pues. y nos dice más de lo que nosotros estamos Claro. leyendo y hablando, pues, o sea, estaba ahí, todos sabían quién era la máxima autoridad que existía, nadie sabe de dónde vino, No. nadie sabe dónde se fue. No hay más historia po, No hay más. sobre él. Pero se habló de él hasta Pero en el sí, Nuevo sí, Testamento. porque sí es como una, o sea, sería mucha coincidencia que todas las cosas de las que se habla tiene una representación después con el mismo Jesús, pues, o sea, Bien, buen dato, Buen dato. Patricio Felipe. El capítulo viejo. Buen capítulo hoy día. sí. Patricio nomás. Patricio, Ah, luego sí. Patricio el machista. No, mentira. Patricio el macho. ¿Alguna reflexión final? Arrepiéntete, Mario, esa reflexión. Arrepiéntete, hijo. No, porque normalmente los jóvenes, o sea, normalmente las generaciones en la iglesia se casan jóvenes. Sí. No, hoy día el mundo fuera de la iglesia no se casa casa. o se casan ya Muy viejo. muy viejos. Entonces cuando uno se casa joven hay mucha inexperiencia en el matrimonio y dentro de esa inexperiencia o de los malos ejemplos que uno puede haber visto también en la casa, viene el actuar después en el matrimonio. Y el dañar el corazón de la otra persona hace que al final un día tengas que cosechar todo eso que se sembró. Entonces al final... Por eso tiene que ser un hombre joven con una señora. Claro, para Entre que haya experiencia y una juventud. mezcla. 40 Esta experiencia y juventud. Así que, sí. Yo te voy a dar una reflexión. Jesús nunca se juntó con sus discípulos para hacer ejercicio, pero sí para comer. Extraordinario. Somos imitadores de Cristo. Imitadores de Cristo. Diciendo holocausto a las 12 Por de la eso- noche. Viejo, Asado, por eso. pa frita, Por eso anoche Completo. hicimos un asado a las 11 de la noche. En honor, hamburgues. al gran rey Melquisedec. Pero no era Jesús. Se cortó la luz, pero eso no fue un No impedimento. fue un impedimento, Para vio hacer la un asado. estrella. Sí, fue una estrella. todo así, La estrella que vio maravilloso, Abraham en su momento. Maravilloso. ¿Puedes creer Maravilloso. eso? Las estrellas que Abraham vio en su momento, las viste tú ayer, María. Son las mismas estrellas que viste tú ayer. Sí, Sí. impresionante. 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 Y esa estrella se la regalé a mi esposa. ¡Ay, qué romántico! Ya. Por eso nos despedimos. En nombre de todo este gran equipo, que faltó uno. Saludos Exacto. al gran En nombre Tío, de ¿no? Patricio Felipe, Patricio Felipe. Oye, de nuevo no contaste Mario Andrés, Pasando viola, pasando de viola. nuevo no contaste el ¿cómo se llama? El génesis de tu nombre. nos despedimos. Nos despedimos. ¿Por qué? En nombre Porque tengo que ir a ver a mi esposa. de su servidor, Gracias, servidor. el joven niño hombre Tomás Dice la frase. Que ya está a punto. y Que ya está a punto. Ya le queda niño poquito. camarógrafo, Una frase de. que a los 16 años
no andaba en Mercedes. Andaba en un furgón Changán. Sí. Café. Con caca. Con así una batería dentro de la... Sí. Adiós. Así que-